El prólogo de Ohrid, 7 de febrero. San Partenio, obispo de Lámsaco, era el hijo de un diácono de la ciudad de Melitópolis. Ya como niño recordaba muy bien las palabras del Evangelio y trataba de cumplirlas. Se instaló cerca de un lago donde pescaba para luego vender el pescado y distribuir el dinero entre los pobres. Según la providencia de Dios, fue elegido como obispo de Lámsaco. Purificó la ciudad del paganismo, cerró los templos idólatras, construyó muchas iglesias y fortaleció a los fieles en la fe. Por medio de la oración curaba toda enfermedad y era particularmente poderoso contra los malos espíritus. En una ocasión, cuando quiso expulsar un mal espíritu de un hombre endemoniado, el espíritu maligno le rogó que no lo hiciera. Entre comillas, «Te daré otro hombre en el que podrás entrar y morar en él», le dijo Partenio. El espíritu maligno preguntó, entre comillas, «¿Quién es ese hombre?». «Yo soy ese hombre», le dijo el santo, «entra y mora en mí». Oyendo esto, el espíritu maligno no huyó como quemado por el fuego, gritando, entre comillas, «¿Cómo podría entrar en la casa de Dios?». San Partenio vivió muchos años y a través de su obra manifestó su gran amor a Dios y a la gente. Entró en la paz eterna de Cristo en el siglo IV. El venerable San Lucas de Grecia. Nació en Castoria. Aun siendo niño, nunca quiso probar la carne y siempre llevó una vida de pureza y oración. Una vez fue a un campo para sembrar semillas de trigo, pero en el camino distribuyó a los pobres la mayor parte de las semillas, por lo que sembró nada más que una pequeña cantidad. Dios le dio una cosecha mayor a la que había tenido si hubiera sembrado todas las semillas. Después de eso, Lucas se separó de su viuda madre y se fue al monasterio. Su afligida madre rezaba fervientemente a Dios para que le revelara dónde estaba su hijo. Y Dios escuchó las oraciones de la madre. El abad de aquel monasterio, a donde Lucas había huido, soñó 3 días consecutivos que una mujer lo reprendía fuertemente por haberle llevado a su hijo único. Entonces el abad ordenó a Lucas regresar de inmediato a su madre. Lucas fue, se encontró con su madre y una vez más se alejó de ella, pero esta vez sin regresar. Vivió una vida ascética en el monte de Ioannista, cerca de Corintios. Por la noche oraba a Dios y de día trabajaba en el jardín y en el campo, no para él, sino para los pobres y peregrinos. Se alimentaba solamente con pan de cebada. Dios le dio el don de hacer milagros. Reposó tranquilamente en el año 946 después de Cristo. De vez en cuando, de sus reliquias emana bálsamo perfumado. La venerable Santa Mastridia vivió en Jerusalén una vida austera. Un hombre joven se enamoró de ella y comenzó a asediarla. Para salvarse a sí misma y a este joven del pecado, Mastridia tomó una canasta con un poco de habas remojadas y se alejó al desierto. En el desierto pasó 17 años y durante todo ese tiempo, gracias al poder de Dios, no le faltó ni el alimento que ella trajo, ni se deterioraron sus vestimentas. Murió pacíficamente alrededor del año 580 después de Cristo. Los 3000 mártires en Nicomedia sufrieron por Cristo durante el reinado del emperador Diocleciano. Reflexión. San Isidoro de Pelucio interpretaba ciertas palabras de la Santa Escritura de esta manera. Entre comillas, 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Mateo capítulo 24, versículo 41. Eso significa que muchos se dedican a la vida espiritual, pero con pensamientos distintos. Algunos son sinceros y constantes, otros son negligentes y vanos. Los primeros serán tomados en el reino de Dios y los otros quedarán fuera de él. ¿Qué significa la oración relacionada con la copa? Entre comillas, Padre mío,
si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. Mateo capítulo 26, versículo 42. ¿Y por qué el Señor rezó para que esta copa de sufrimiento se alejara de él? Eso significa que nadie tiene que buscar la adversidad, sino que el cristiano tiene que aceptarla cuando venga y soportarla valientemente. En cuanto a las 5 vírgenes insensatas, Mateo capítulo 25, San Isidro dice, entre comillas, cada una de ellas poseía en verdad la virginidad, pero no tenían las demás virtudes, particularmente la caridad. La virginidad sola no es suficiente para entrar al reino de Dios. La virginidad no ayuda si la Virgen es orgullosa y egoísta. Contemplación. Contemplar al Señor Jesucristo como sembrador. Primero, como sembrador cuya semilla crece lentamente, pero con seguridad. Segundo, como sembrador de una nueva enseñanza, nuevo poder y nuevo orden. Tercero, como sembrador del nuevo alimento espiritual con el que el género humano se alimenta hasta el fin de los tiempos. Sermón sobre los que tienen la mente cerrada, a quienes el crimen está más cerca que el amor de Dios. Entre comillas, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Juan capítulo 28, versículo 37. ¿Por qué la palabra de Cristo no pudo prevalecer entre los superiores judíos? Porque ellos estaban tan llenos de maldad que no había lugar para la semilla divina, para la buena nueva. Todo lo que crecía en sus almas era la siembra de Satanás, el anticristo. Por eso, ellos trataban de matar a Cristo. A través del profeta David, el Señor dice, entre comillas, ríndanse, reconozcan que yo soy Dios. Salmo 45-46, versículo 11. Por ello, es necesario despojarse de todo lo que se opone a Dios, es decir, de todo lo que impide que la luz del conocimiento divino more en nosotros. Cuando el hombre se despoja de eso, entonces, y solamente entonces, puede entender que Dios es Dios. Y mientras que el alma esté llena de pensamientos, sentimientos y deseos contra Dios, el hombre no podrá escuchar ni recibir su palabra. El que no tiene a Dios en su interior actúa conmovido por una fuerza infernal para arrancar a Dios del alma del que lo tenga. Entre comillas, pero procuráis matarme. ¿Por qué? Porque ni una sola palabra divina de Cristo pudo encontrar un lugar o aceptación en sus corazones impíos. Al no tener nada en común con el Señor, los superiores judíos desde el principio no fueron capaces de tener ninguna relación amistosa con Él. Señor Jesucristo y Salvador nuestro, ayúdanos a despojarnos de toda semilla pecaminosa que tengamos, para que tu divina palabra pueda morar en nosotros, iluminarnos, fortalecernos y resucitarnos. A ti se debe la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.